Yo voy a empezar 5 minutos, doy la palabra a José Antonio y termino con otra actuación. Y voy a empezar con una película y voy a terminar con otra película. Títulos, solo los títulos. La primera es El tercer hombre, los aficionados al cine conoceréis, y cerraré con la película Casablanca. Digo El tercer hombre porque es el que nos falta aquí, el tercer autor. El tercer autor, Enrique Serna, es nieto de nuestro homenajeado esta noche, hombre de letras, de derecho, su padre, su abuelo, quiero decir, estudió derecho, estudió periodismo y, en fin, realmente un hombre vivo y que ahora vamos a entrar un poco más en su vida. Respecto al tercer hombre, pues señalar que su obra está en castellano, en inglés, francés, italiano y portugués. Por escribir ha escrito hasta telenovelas, pero sobre todo novelas. Y esas novelas las podéis encontrar aquí en España en estos momentos en Alfaguara, en Taurus, en Seix Barral, en Espasa, en Tusquets y en Planeta. O sea que no es un escritor cualquiera. De él ha dicho la prensa en México que es el mejor novelista vivo de México. Y Gabriel García Márquez incluso lo tenía entre sus lecturas preferidas, dicho por él y escrito por él. O sea que hablamos de un tercer personaje que no es tan ensayista, pero sí es un buen novelista, es un cuentista también, y es un hombre bastante famoso en toda Latinoamérica, y como digo, en las editoriales, lo podéis encontrar libros de él aquí en las editoriales españolas también. Dicho esto del tercer hombre, pues vamos al primero, que es el Ricardo Serna Alba. Su padre era de un pueblo de Albacete y su madre del barrio de San Juan. Ambos son maestros, se conocen, se casan y son destinados a Alquerías. Allí pasaron bastantes años, especialmente el padre, y allí nacerían los 3 hermanos, Rafael, Lolita o María Dolores y también nuestro Ricardo Serna. La madre moriría muy joven, teniendo los chavales 6, 4 y 1 año, con lo cual el padre pues rápidamente se casa de nuevo, pero ya esa es realmente otra historia. Pero siguen viviendo en Alquerías. Final, Ricardo estudia en el Instituto de Murcia, solo había uno, el Instituto de Murcia, y después estudiará Derecho. Pero es un hombre que se va a implicar desde muy joven en política. De hecho, con 18 años ya es el secretario de la Juventud Republicana Socialista. Ya está implicado en política prácticamente hasta su exilio. En el exilio cambiará algo, pero hasta el exilio él va a estar muy, muy implicado y va a implicar al periódico El Liberal en el tema, como órgano del vocero, que dicen en América como vocero de la República. Eso le va a traer problemas, evidentemente. Claro, en el instituto va a conocer a un catedrático, Miguel Rivera Ruiz, famoso Miguel Rivera Ruiz, un hombre importante en Murcia en aquellos tiempos, de comienzos del siglo XX, que es miembro de la masonería, y de la mano de él ingresa en la Logia Aurora de Cartagena, porque en esos momentos, aunque en Murcia había habido en el siglo XIX algunas logias, en esos momentos en Murcia no existía. Entonces pasan a la Logia Aurora de Cartagena y posteriormente ellos mismos crearán la Logia Mirabete aquí en Murcia. Entonces va a estar ligado, como veis, a la República, al socialismo y a la masonería, algo que evidentemente el franquismo que venía detrás pues no va a perdonar, evidentemente. Además de esto, bueno, podemos decir que ya se casó con Adela Rivera, ya carlanco, porque la gente en esa época con 21, 22, 23 años se casaba y él esperó a los 38, o sea que se lo pensó bastante, no encontraba la pareja ideal y solo tuvo un hijo en 1933, Ricardo Serna, que es el segundo, luego habrá un tercero y un cuarto, es decir, que la línea de Ricardo Serna ha continuado, tuvo previos y tuvo posteriores. Y ya pues que le dejo a José Antonio la palabra para que nos hable de él, de la figura como periodista. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación del libro sobre Ricardo Serna Alba y el Liberal.
también al Colegio Oficial de Periodistas de la región de Murcia, a la Fundación Asociación de la Prensa por hacer posible esta publicación y, por supuesto, también al Corte Inglés por recibirnos esta noche en su casa. Muchas gracias a todos por la asistencia a esta presentación y vamos a continuar hablando de ese primer hombre, de Ricardo Serna Alba y su labor como periodista dentro del Liberal, y con una iniciativa previa, ya que Ricardo Serna Alba en 1921 tiene que fundar una revista, La Región Gráfica, una revista de una vida muy efímera, tan solo duró un par de meses, pero que ya en la primera publicación, aquellos primeros ejemplares, 4.000 ejemplares, se agotó totalmente. Esa primera publicación estaba dedicada al mundo de la ciencia y de la cultura. En el segundo número de la publicación, en portada, aparece un importante artículo sobre divulgación científica y donde el propio Serna Alba reclama mayor financiación para la ciencia, sobre todo para la investigación en el tratamiento del cáncer, con lo cual estamos hablando de una situación quizás que tenga mucho que ver con la actualidad en la que se encuentran muchos investigadores aquí también en nuestro país. Una anécdota curiosa de ese artículo es que el propio Serna Alba lamenta que un genio como don Santiago Ramón y Cajal hubiese conseguido, según dice Serna Alba, mayor apoyo si en vez de genio investigador hubiese sido un torero afamado. Con lo cual está él criticando el poco apoyo del que goza la ciencia y reclama una mayor aportación para la investigación. Como digo, tendría una vida muy efímera, tan solo duró un par de meses aquella primera publicación, La Región Gráfica, y ya en 1932 Serna Alba aparece como redactor del Liberal. También sería nombrado en ese año oficialmente corresponsal del diario madrileño El Sol, aquí en Murcia. O sea que ya nos da idea de la buena pluma, del buen hacer que tenía el periodista murciano en aquellos inicios de su trayectoria profesional. En 1934 aparece ya como redactor jefe del diario El Liberal, y a la muerte de Jara Carrillo, Pedro Jara Carrillo, que era director del diario desde el año 1911, pasa a desarrollar las labores de director del diario El Liberal. Con Jara Carrillo tiene varios paralelismos, entre ellos la afición por la literatura, ya que tuvo también una incursión dentro de las artes escénicas, una obra suya de teatro, en este caso cómica, titulada La novia de cartón, sería representada en el año 1926 en el Teatro Ortiz, lo que es actualmente el Cine Res de Murcia. También con Jara Carrillo fue encargado de organizar un homenaje al ingeniero murciano Ricardo Codornío, que tuvo como diferentes aportaciones, entre ellas las del propio Serna Alba, con 5 pesetas de aportación que realizó, y con esas aportaciones que consiguieron, eligieron una estatua en el madrileño Parque del Retiro y también en el jardín murciano de Santo Domingo. Fue una actividad donde estuvo muy cerca de Jara Carrillo en ese momento, hasta su fallecimiento en 1927, cuando Serna Alba se hacía cargo ya de la dirección del Liberal. Supuso una transformación integral esta sucesión en la dirección del periódico, ya que se compraron nuevas linotipias, también teletipos, consiguió reformar profundamente los talleres y contratar verdaderos especialistas dentro del arte de la impresión. El Liberal pasó a ser uno de los periódicos más modernos, con una tecnología avanzada y que competía codo a codo con La Verdad, también con El Tiempo y con Levante Agrario en aquella época. En aquella toma de posesión es elocuente como el propio Serna Alba ya reconoce la tremenda responsabilidad que tiene como director del Liberal
y compara el periodismo con un vino recio que fácilmente se sube a la cabeza del ególatra, según dice él. Asegura que cuando uno hereda un periódico, lo que realmente tiene es un polvorín y que tiene que utilizar con mucha cautela, conocedor del poder que tiene el periodismo. A partir de ahí, su trayectoria profesional fue bastante destacada. Como director también del Liberal, participó de la vida social de Murcia de forma muy intensa y evidentemente practicó un periodismo militante con la causa republicana. Puso su pluma, también el diario, al servicio de todos los postulados de la República. En esta etapa periodística destaca sobre todo esa tremenda renovación del periódico y sobre todo sus artículos, unos artículos llenos de ingenio, también de una capacidad expresiva bastante importante y por supuesto de una ironía muy bien utilizada con una profunda base cultural. Por tanto, estamos ante un periodista destacado, un periodista que sin duda fue uno de los más afamados de aquella época aquí en Murcia y que estuvo también presente en la constitución de lo que sería la Asociación de la Prensa. La Asociación de la Prensa tuvo una primera etapa de manos del maestro de periodistas de Martínez Tornel en 1906, posteriormente también entre 1913 y 1916, y ya en esta segunda etapa el acto fundacional se celebró un 30 de enero de 1929 en el Círculo de Bellas Artes de Murcia, y dentro de aquel grupo de periodistas se encontraba Serna Alba. Un homenaje al que fuera el primer presidente de la Asociación de la Prensa, Francisco Martínez García, que fue director de La Verdad y también alcalde de Murcia entre los años 26 y 28, Ricardo Serna ya reconocía ciertas diferencias dentro del seno de la propia Asociación de la Prensa. Habían diferencias ideológicas y en un tono conciliador él siempre llamaba a la unidad de todos los periodistas. Abogaba porque dentro del seno de la asociación todo este tipo de disparidad ideológica era posible, eso sí, al mismo tiempo conjugado con una amistad intensa en lo personal y lo profesional. Decía que bajo el mismo paraguas de la Asociación de la Prensa se podían simultanear diferentes ideologías en definitiva, pero que al final no suponía una merma para ninguna de ellas. Sucedería a Francisco Martínez como presidente de la Asociación de la Prensa en el año 1932, concretamente un día 7 de enero, y ya como presidente de la Asociación de la Prensa tuvo varias iniciativas importantes. Una de ellas sería encargarse de una comisión para organizar las fiestas de primavera de Murcia del año 1933. Conseguiría aunar esfuerzos de varias entidades para la celebración de este importante festejo murciano. Ya estaban presentes habitualmente el Círculo de Bellas Artes, también el Casino de Murcia, y consiguió también aunar los esfuerzos del Club Taurino y también de la Asociación de Empleados de Comercio y Banca. A partir de ahí, la vida de la Asociación de la Prensa tiene nuevos eventos importantes. Sin duda uno de ellos es el de la inauguración de la emisora Unión Radio Murcia. Sería un 2 de agosto del año 1933 a las 8 de la tarde en Espinardo, donde estaban ubicados los primeros estudios, y en aquella ocasión Ricardo Serna, como presidente ya de la Asociación de la Prensa, también reconoce la importancia de este nuevo medio de comunicación que sin duda supone ampliar la pluralidad informativa dentro de la región y sobre todo darle alas a la libertad. A través del periodismo conseguir un medio de expresión, en este caso influyente como fue Radio Murcia, y que se ampliara toda la información y ello redundara en la libertad de todas las ideologías e ideas que en aquel momento se conjugaban dentro del ámbito regional. Posteriormente, dentro también
del plano anecdótico, la Asociación de la Prensa convoca en 1934 un importante certamen literario de exaltación de la belleza murciana y elección de Miss Murcia en el Teatro Romea. Y ocurrió algo parecido a lo que hace unos días ocurrió con el programa televisivo de la 1, Objetivo Eurovisión 2017, no sé si alguien tuvo la ocasión de ver, pero al final aquello acabó un poco mal, no acabó demasiado bien. Parece que la favorita del público en ese programa no fue el que finalmente es nuestro representante este año en Eurovisión. Pues allí ocurrió algo parecido, ya que la ganadora, una chica de Cartagena, Josefina Ferrer, parece que no contaba con el beneplácito de todos los asistentes a este evento. La chica viajó a Madrid al certamen nacional y se trajo bajo el brazo dos importantes títulos, uno el de Miss Popular y el otro el del premio a la cara más bonita. Con lo cual la Asociación de la Prensa, para resarcir el agravio que había sufrido, convoca una cena y una verbena en el Murcia Park, ubicado en el Paseo del Malecón. También, como presidente de la Asociación de la Prensa, tiene que organizar diferentes eventos y, sin duda, en aquella época fue de las entidades más influyentes dentro de la región de Murcia. Finalmente, destacar en cuanto a los artículos de Ricardo Serna Alba, que eran bastante atrevidos, no tenía miedo a nada ni a nadie y no dudaba en poner toda la capacidad expresiva al servicio de esa ideología, al servicio de la República. Tan solo por darle un poquito de pie a Ricardo, comentar. Comentar alguno de ellos y hacer referencia sobre todo a un artículo de 1937 donde el propio Serna Alba, ante el avance de las tropas de Franco y lo que estaba ocurriendo con los periodistas que se encontraban en las zonas donde eran ocupadas, aboga por la defensa de todos aquellos que ejercen el periodismo en cualquier lugar. Se enfrenta ideológicamente y verbalmente, en este caso a través del Liberal, al propio general y ante las amenazas que sufrían los periodistas en aquel momento, se atreve a desafiarle y decirle textualmente: Franco, los que vamos a morir, antes te escupimos a la cara. Da un poco una imagen del atrevimiento, del valor que el periodista murciano tenía en aquella época, lo que estaba sufriendo ante aquella ideología y aquella república que se le venía abajo y que él defendía con su pluma, con su periódico a capa y espada. En el plan profesional, destacar sobre todo que el periódico tuvo que ejercer también muchas veces el derecho de retracto que solicitaban algunos de los lectores que quizás en alguna ocasión se vieron también perjudicados por alguna de las publicaciones. A tal efecto, el mismo diario, ante dos errores reiterados, llegó a establecer que todo aquel que tuviese que comunicar una información, que lo hiciese de forma presencial, acudiendo a los propios talleres y redacción del periódico. O sea que da un poco una idea de la magnitud de los errores cometidos. Y también con un incidente ocurrido en el hospital provincial, con unos documentos que se estaban catalogando y iban a pasar a las manos de los hermanos de Jesús. También el archivero en aquellos momentos dice de récord una información a los periodistas, esta información aparece publicada, le piden el derecho de retracto al periódico, pero finalmente considera el propio Liberal que aquello no era una cuestión de Estado y que se publicaba. En fin, son simples matices, simples anotaciones que se encuentran contenidas en el libro. La verdad que la vida de Ricardo Serna Alba es apasionante, es un personaje
que vino a nuestro encuentro con motivo de una publicación anterior sobre maestros y escuelas en la región de Murcia, y hemos intentado pues ser lo más fieles a todos los documentos que hemos encontrado y que dan una idea bastante aproximada de lo que fue la figura de Ricardo Sena Alba en aquella época y también del liberal. Seguimos con la historia, porque el liberal desaparece en 1939, pero es otra historia y la va a contar Ricardo. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve, lo que pasa es que ahora viene la parte mala, donde él sufrió, evidentemente. El día 29 de marzo de 1939, la División Navarra, con Camilo Alonso Vega al frente, entra en Murcia. Mucha gente antes tiene que salir huyendo, aunque no tuviera en esos momentos, como se decía, delitos de sangre. Pero bueno, en un primer momento evidentemente se va a detener a mucha gente, y Ricardo Serna, que se había destacado mucho políticamente, pues sale huyendo evidentemente, y sale huyendo unas horas antes, el día 28, el día anterior a la entrada de la tropa. De hecho, el mismo día 28 todavía sale el liberal a la calle. Él sale con unos amigos, consigue un coche Chevrolet y sale camino de Francia. Pero al llegar a Altea, pues le dicen que no va a encontrar gasolina ya en todo el camino, que se vuelva como sea hasta Alicante. Se vuelve a Alicante, y en Alicante va a tener cierta suerte. En Alicante había un carguero inglés, cuyo capitán era el capitán Archibald. En esos momentos ya estaba cargado y se iba para Inglaterra. Visto lo visto, la cantidad de gente que había en el puerto, la gente que salía huyendo, que las tropas ya estaban llegando, las tropas franquistas ya estaban llegando, decide tirar la carga. Es un carguero de 1.300 toneladas, es pequeño, a lo sumo que habrían bien 100, 120 personas, y logra meter a 3.100 personas. Evidentemente lo tira todo, mete en la bodega, mete hasta en el palo de las velas. Es decir, una cosa increíble este capitán, la que se jugó por salvar vidas de gente que se creía que evidentemente podían morir en el intento. En el listado final de este barco, se llamaba el Stanbrook, en el listado solo aparecen 2.685 personas, pero eso se debe, hay un error, son más de 3.100. Hay un error porque el listado no se hizo cuando la gente subía al barco, sino una vez en puerto, en Orán, y después de haber bajado a los enfermos, mujeres y niños, entonces se hizo el listado, con lo cual el listado está flojo en ese sentido. Hay 400 a 500 personas más, además que lo cuenta él, en qué barco, con qué amigos se fue y cómo llegó a Orán. La navegación de Alicante a Orán era de 10 horas y tardaron como 30. El barco no podía moverse y además incluso fue bombardeado al salir del puerto, porque ya algunos aviones de las tropas franquistas pues ya habían llegado a la zona. Él habla en sus disquisiciones, ya empieza a escribir algo de que para qué tener miedo, si ha de vivir, ¿por qué sufrir? Y si ha de morir, pues lo mismo. Con lo cual dice, bueno, o sea, que sea lo que sea, como sea. Al llegar al puerto, en Orán no los dejan bajar, pero hay un médico a bordo y bueno, pues a los enfermos, él tenía un pie hinchado, tenía fiebre, bueno, total, que lo dejan bajar, pero habrá gente que esté en el barco 40 días, la cuarentena en el barco. El barco, imaginaos, con 3.000 personas, en este caso ya 2.500 aproximadamente, y con un solo váter. O sea, que realmente mala alimentación, de aquella manera lo estuvieron pasando allí. A él lo llevan entonces sucesivamente a 3 campos de internamiento. Él ya habla, los franceses hablan de campos de internamiento, realmente son otros miembros de dentro hablan de campos de concentración. Los franceses realmente no trataron muy bien a los españoles al principio, ni aquí ni en Francia, porque en Francia por cientos de miles los tuvieron en una playa mal alimentados y a la intemperie. O sea, realmente el trato no fue precisamente muy digno. En Orán no va a ser tan malo, pero bueno, de momento los meten en la cárcel de Orán.
a estos primeros que salen, enfermos y tal, a la cárcel de Orán durante varios días. Además les ponen incluso el uniforme de presos. Pero van bajando algunas mujeres del barco sucesivamente y al final las meten a ellas en esa cárcel, y a ellos, a los hombres que están ahí, los llevan a las afueras, a la avenida de Tunisie, a las afueras, a otro campo. Y él comenta, con otras palabras, viene a decir que son mujeres de vida alegre del molinete de Cartagena. Y entonces, bueno, dice, son deslenguadas, bueno, un disparate, pero bueno, él lo va narrando poco a poco en su diario. Que esa es la suerte que tenemos, es decir, de cómo una persona está presa y es capaz de ir escribiendo día a día lo que le ocurre y sobre todo las personas con las cuales está. Entonces vais a descubrir nombres de personas, sobre todo cartageneros, algunos murcianos, pero sobre todo cartageneros, que van a estar con él compartiendo primero la cárcel y luego el segundo campo de concentración a las afueras, que son una serie de almacenes, pero que ellos van a estar en tiendas de campaña de 10 en 10, si se les permite elegir la compañía. Entonces vemos en la compañía perfectamente miembros de la masonería murciana que eran amigos suyos y bueno, pues intentan juntarse y arroparse. Llega el mes de abril, por estas cuestiones de que por encima de todo es murciano, y voy a leer unos párrafos porque él muy republicano, muy socialista y muy de la masonería, pero sus salcillos que no se los toque, y sus caramelos. Y dice así: otros años la Dolorosa salía de la iglesia de Jesús para recibir el primer rayo de luz en la frente. Era un día de gala en mi tierra llena de eclosión primaveral. Me hablan del estado poco urbano de las calles murcianas y convenzo a mi adversario de que en esas calles estrechas y tortuosas luce más la obra del inmortal Salcillo. Cuando la procesión desfila frente a paredones del 18 se vive una estampa retrospectiva imposible de componer en las vías modernas de las ciudades actuales, que destruirían la belleza y la poesía de una tradición. Y por qué no añorar también los caramelos largos de Ruiz Funes, con los versos malos de los poetas locales. O los torrenos del horno de la calle Madre de Dios, los pasteles de Bonache en los puestos de Santa Eulalia. O sea que tiene ahí, él conforme llega el mes de abril y llega la primavera y llega la Semana Santa de Murcia, hace una retrospectiva y ahí yo creo que estuvo llorando mientras escribía esto. Cuando llega esa primavera de abril, pasa mayo y aún quedan 1000 personas en el Stambrook que aún no han dejado bajar. Es decir, que en unas condiciones realmente... Y él en este campo de concentración a las afueras comenta que ya no son franceses los que vigilan, sino senegaleses armados que no los dejan salir. Pero bueno, va haciendo otras disquisiciones, porque claro, ellos están encerrados aquí, pero hay mucha gente con mucho poder de la República que huyó con mucho dinero, lo comenta él a lo largo del diario, con mucho dinero, y están viviendo en París, comenta él, en los cabarets, con whisky, con sus queridas y viviendo muy bien. Es decir, eso él lo sabe, hay cartas que llegan, incluso él le escribe a Mariano Ruiz Funes. Mariano Ruiz Funes, el famosísimo ministro murciano, había sido su padrino de boda, es decir, que eran íntimos. Él en ese momento está en Bélgica, le escribe a Bélgica diciendo, oye, mira lo que está pasando, ¿no? Comenta también algunas cosas históricas, como la sublevación que hubo en Cartagena el 5 de marzo, de la cual no quedaban documentos, pero la gente que estuvo implicada en esa sublevación del 5 de marzo del 39 está con él y le cuenta y le narra cuestiones que tendríais que ver aquí. Y también va comentando pues, que todos los días comen macarrones, garbanzos y tocino, no le dan otra cosa. En esos momentos está allí pues, con gente como Francisco Rodríguez, que era el jefe de la base naval de Cartagena, Pedro Castiaro, profesor de la universidad, Fernando Soler, alcalde de Cartagena, Alejandro Castillo, que era de Lorca pero era concejal en Cartagena. Conoce a Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, para el que no se acuerde, era el secretario general del Partido Socialista antes de Felipe González.
que le dieron un golpe de estado al pobre Rodríguez Llopis, no se lo esperaba, pero bueno. También conoce allí a una familia de murcianos que le van a ayudar mucho. Antonio Mas es una familia, bueno, él con su esposa, sus hijos, van a conseguir que en alguna ocasión salga de este campo de concentración para dar un paseo por Orán durante unas horas con él. O sea, va a responder por él, lo dejan salir y luego lo tiene que devolver, pero luego le va a ayudar todavía mucho más. También va a estar allí, hay gente que salió de Murcia desde un aeródromo que había en Totana. Varios aviones desde el aeródromo de Totana acabaron en Orán, pero no solo acabaron en Orán, el problema es que acabaron metiéndolos también en los campos de concentración. Eran generales. Y luego un personaje que yo le he dedicado un pequeño artículo, no aquí, en otra publicación, que es José Jesús Hernández Tomás, desconocidísimo. Bueno, pues fue ministro durante varios años de la República y sobre todo durante la Guerra Civil, fue ministro, era del Partido Comunista y vasco, mentira, nació en Espinardo y vivió en Espinardo, era murciano. O sea, tenemos por ahí un ministro murciano totalmente perdido. Ya muy avanzado el verano del 39, tampoco caben allí conforme van llegando españoles a Orán, y entonces los llevan a 200 kilómetros de Orán a un nuevo campo de internamiento, como decían los franceses, que se llamaba Realisán, a 200 kilómetros. Ahí ya no van a estar en tiendas de campaña, sino en casetas de madera, un poco más estable, casetas de madera para 20 y con jergones de esparto, así dormían allí, y ahí estuvo durante otra temporada. Por fin, gracias también a esta familia de Antonio Mas, consigue un estado de semilibertad y este Antonio Mas se lo lleva a Orán, al principio a su propia casa, pero luego él, por no molestar, pues va buscando dónde vivir, busca pensiones, dice que se lo comían los chinches y los piojos se lo comían vivo, pero bueno, al final va a terminar el año y ya terminando el año, en ese estado de semilibertad, por fin llega la mujer y el hijo, que estaban todavía por estas tierras, esperando poder cruzar a Orán y poder juntarse con Ricardo. Y ahora van a estar ahí durante unos años, desde fines del 39, comienzos del 40 hasta el 42. Y aquí casi voy terminando con la película Casablanca. Si habéis visto la película Casablanca, la idea central es que hay que conseguir un pase para subir a un barco y poder salir de Casablanca. Bueno, pues él estaba allí en el año 42, en Casablanca, intentando conseguir un pase. Consiguió para él, para la esposa y para el hijo, y en el barco Guinea emigraron a México, llegando a Veracruz en junio, el 12 de junio de 1942. Ya nunca más retornaría. Durante ese tiempo que él está por el norte de África, el presidente de México era Lázaro Cárdenas. Habría que hacerle un homenaje a Lázaro Cárdenas y a los mexicanos de aquella época, porque conforme llegaban los barcos de españoles le hacían la ola, que diríamos ahora. Salían con pancartas, los recibían, les buscaban casa, trabajo, les daban alimento. Lo de México con los españoles, 25.000 fueron, desde el 39 hasta el 42, 25.000 españoles. Incluso Lázaro Cárdenas, sabiendo de lo mal que lo estaban tratando los franceses a los españoles, escribió a Francia diciendo: oye, todos los españoles que os sobren, mandármelo, que yo les daré aquí trabajo. En fin, al final vivió muy poco más. Allí tuvo una hija con la esposa, pero ya con 54 o 55 años, una segunda hija a la que llamó Fuensanta, en memoria de la Virgen de su ciudad, y murió en 1950, o sea, relativamente joven, con 56 años, y su esposa Adela Rivera, pues todavía le sobrevivió 45 años. Murió en 2005, es decir, hace 4 días. Y yo creo que con esto doy por terminado mi intervención. Muchas gracias.